¿Qué harías si una noche comenzaras a escuchar voces que nadie puede oír? Si objetos se movieran solos frente a tus ojos. ¿Y si los médicos no pudieran explicar lo que te está ocurriendo? A lo largo de la historia han existido casos tan perturbadores entre creyentes y escépticos. Jóvenes afirmaban estar poseídos, sacerdotes que realizaron exorcismos durante semanas y sucesos que inspiraron algunas de las películas de terror más famosas de todos los tiempos. Esta noche conoceremos algunos escalofriantes casos de exorcismos, historias reales que dieron origen a leyendas oscuras y que décadas después siguen sin tener una explicación definitiva. Apaga la luz, ponte cómodo y acompáñame a descubrir 5 exorcismos y posesiones más aterradores de la historia. Anneliese Michel, Alemania. El caso de Anneliese Michel sigue siendo uno de los más debatidos entre creyentes, médicos e investigadores. Anneliese Michel nació en 1952 en Alemania. A los 16 años comenzó a sufrir convulsiones y fue diagnosticada con una forma de epilepsia. Con el tiempo comenzó a reportar visiones aterradoras, escuchar voces y sentir aberración hacia objetos religiosos. Según familiares y sacerdotes, decía escuchar voces demoníacas. Afirmaba estar poseída por varios demonios. Rechazaba crucifijos, agua bendita e imágenes religiosas. Pasaba horas arrodillada rezando e incluso llegó a autolesionarse y a negarse a comer. Entre 1975 y 1976, 2 sacerdotes católicos realizaron aproximadamente 67 sesiones de exorcismos autorizadas por la Iglesia. En julio de 1976, Anneliese murió a los 23 años. Cuando falleció pesaba alrededor de 30 kilos. La causa oficial de la muerte fue desnutrición severa y deshidratación. Tras su muerte, las autoridades alemanas procesaron a sus padres y a los 2 sacerdotes por negligencia. La acusación sostuvo que necesitaba atención médica continua y que el exorcismo no sustituyó el tratamiento adecuado. Todos fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y recibieron sentencias suspendidas. Los escépticos sostienen que sufría de una combinación de epilepsia, trastornos psiquiátricos y un entorno religioso muy estricto. Los creyentes señalan detalles que consideran difícil de explicar, como las grabaciones de audio de los exorcismos, su aparente conocimiento de temas religiosos complejos y los cambios extremos en su comportamiento. Hasta hoy no existe evidencia científica que demuestre que estuvo poseída, pero tampoco hay consenso total sobre todos los fenómenos reportados. Este caso inspiró varias películas, entre ellas El exorcismo de Emily Rose, que presenta una versión dramatizada de su historia. Roland Doe, Estados Unidos. Este es probablemente el caso de posesión más famoso de Estados Unidos y el que inspiró la novela del exorcista de William Peter Blatty, así como la película con el mismo nombre. La historia comienza cuando un adolescente de 13 años, conocido públicamente como Roland Doe, perdió a una tía con la que tenía una relación muy cercana. Poco después, según la familia, se escuchaban golpes y arañazos en las paredes. Los muebles parecían moverse solos. Su cama vibraba violentamente durante la noche y aparecían marcas y palabras en su piel. La familia consultó médicos, psicólogos y líderes religiosos,
pero nadie encontró una explicación concluyente. Finalmente, sacerdotes católicos aceptaron realizar un exorcismo. Durante las sesiones, los testigos afirmaban que el joven entraba en un estado de furia extrema, gritaba groserías, mostraba una fuerza inusual y presentaba marcas que aparecían y desaparecían de su cuerpo. Uno de los sacerdotes llevaba un diario detallado de los acontecimientos, lo que convirtió este caso en uno de los mejor documentados de la época. Según los relatos religiosos, después de varias semanas de exorcismo, el joven tuvo una visión del arcángel Miguel luchando contra el demonio. Tras ese episodio, los fenómenos cesaron y el muchacho regresó a una vida aparentemente normal. Los investigadores modernos han propuesto varias explicaciones: trastorno psicológico, conductas aprendidas para llamar la atención, sugestión colectiva de familiares y sacerdotes. A diferencia del caso de Anneliese Michel, el pequeño Roland sobrevivió y vivió muchos años más, lo que hace que su historia siga siendo objeto de debate. Lo que mantiene vivo este caso es que existen diarios escritos por sacerdotes que participaron directamente en el exorcismo. Aunque no prueban una posesión sobrenatural, sí muestran que los testigos estaban convencidos de que estaban presenciando algo fuera de lo común. Para muchos investigadores del misterio, Roland Doe y Anneliese Michel son dos de los casos de exorcismos más famosos y controvertidos del siglo XX. Clara Germana Cele, Sudáfrica. Este es uno de los casos de posesión más antiguos y misteriosos del siglo XX. Ocurrió en 1906, en una misión católica en Sudáfrica, y sigue siendo citado por creyentes como uno de los exorcismos más impresionantes jamás registrados. Clara Germana Cele era una joven estudiante de aproximadamente 16 años, que vivía en la misión de San Miguel. Clara era una alumna normal, hasta que comenzó a mostrar cambios repentinos en su comportamiento. Los testigos afirmaron que Clara hablaba idiomas que nunca había estudiado, conocía detalles privados de las personas que la rodeaban, mostraba una fuerza física inusual para su edad, reaccionaba violentamente hacia objetos religiosos, tenía episodios de gritos y comportamientos agresivos. Algunos relatos incluso afirman que parecía comprender idiomas hablados por visitantes extranjeros, aunque no existe documentación moderna que pueda verificar esa afirmación. Los sacerdotes concluyeron que se trataba de una posesión demoníaca y realizaron varios exorcismos. Según las crónicas religiosas, durante las ceremonias, Clara reaccionaba de forma extrema cuando se utilizaban oraciones, crucifijos o agua bendita. Finalmente, los sacerdotes declararon que el exorcismo fue exitoso y que la joven volvió a comportarse con normalidad. Aquí es donde la historia se vuelve controvertida. A diferencia de casos más recientes como Anneliese Michel o el de Roland Doe, no existen grabaciones de audio, tampoco fotografías de los supuestos fenómenos, y la mayor parte de la información proviene de informes escritos por misioneros y religiosos. Por ello, muchos historiadores consideran que es imposible verificar los acontecimientos con certeza. Lo que hace famoso este caso es que los testimonios describen fenómenos muy similares a los reportados décadas después en otros presuntos casos de posesiones, conocimiento inexplicable, fuerza extraordinaria, rechazo a símbolos religiosos y cambios drásticos de personalidad. Para los creyentes, Clara es uno de los ejemplos más convincentes de posesión demoníaca.
Para los escépticos, probablemente fue un caso de enfermedad mental o neurológica, interpretada a través de las creencias religiosas a principios del siglo XX. Es uno de los casos donde más de 100 años después nadie puede demostrar exactamente qué ocurrió realmente. Emma Smith, Estados Unidos. El caso de Emma es considerado por muchos historiadores religiosos como uno de los exorcismos más extensamente documentados de la historia de Estados Unidos. Emma nació a finales del siglo XIX y, según relatos de sacerdotes católicos, comenzó a presentar fenómenos extraños desde joven. Durante años habría sufrido de fuertes aversiones a objetos religiosos, episodios de comportamiento violento, supuestas voces extrañas, estados de trance prolongados y reacciones extremas durante oraciones. Los sacerdotes que la atendieron creían que estos fenómenos no podían explicarse únicamente con causas médicas. El caso llegó a tal punto que fue trasladada a un convento en Earling, Iowa. Ahí mismo, el sacerdote Theophilus Riesinger realizó un exorcismo que duró varias semanas. Los testimonios afirman que durante las sesiones gritaba maldiciones continuamente, con diferentes voces, mostraba una fuerza física fuera de lo común, reaccionaba violentamente ante símbolos religiosos y sufría de convulsiones y estados alterados de conciencia. Las crónicas religiosas describen fenómenos que hoy siguen siendo discutidos, como supuestos conocimientos imposibles de obtener, lenguajes desconocidos, cambios drásticos de personalidad y manifestaciones consideradas sobrenaturales por los testigos. Sin embargo, estos relatos provienen principalmente de observadores religiosos y no existen grabaciones que permitan la verificación. Tras varias semanas de rituales, los sacerdotes declararon que el exorcismo había sido todo un éxito. Según los informes, Emma recuperó gradualmente una vida normal y permaneció estable durante el resto de sus años. Los investigadores modernos han propuesto explicaciones alternativas: trastornos psiquiátricos, trastornos disociativos, sugestión religiosa e interpretaciones culturales propias de la época. Aún así, el caso sigue siendo uno de los más citados dentro de la literatura sobre exorcismos, porque fue registrado con bastante detalle para los estándares de principios del siglo XX. El libro Beyond Satan popularizó enormemente este caso. Durante décadas fue considerado por muchos católicos como una de las evidencias más sólidas de una auténtica posesión demoníaca, mientras que para los escépticos representa un ejemplo clásico de cómo una enfermedad mental pudo interpretarse como un fenómeno sobrenatural. De los casos famosos, Emma Smith suele colocarse junto a Anneliese Michel, Roland Doe, entre los 3 exorcismos más conocidos y debatidos de la historia moderna. Michelle Taylor, Inglaterra. Si buscas un caso verdaderamente aterrador, este se considera como uno de los más perturbadores, porque terminó en un homicidio real. Michelle Taylor era un hombre común que vivía en la localidad de Ossett, en Inglaterra. En 1974 comenzó a participar en un grupo religioso dirigido por una mujer llamada Mary Robinson. Con el tiempo, algunos miembros del grupo aseguraban que Michelle mostraba comportamientos extraños, cambios bruscos de personalidad, episodios de ira incontrolables, conducta errática y obsesión religiosa extrema. Preocupados por su estado, varios sacerdotes decidieron realizar un exorcismo.
La ceremonia duró varias horas y, según los participantes, expulsaron a numerosos demonios. Sin embargo, afirmaron que algunos permanecían dentro de él, porque Michael estaba demasiado agotado para continuar, y esa misma noche fue enviado a su casa. Horas después, ocurrió algo escalofriante. Michael atacó brutalmente a su esposa, Christine Taylor, causándole la muerte, y también hirió gravemente a su perro. Cuando la policía llegó, lo encontró vagando desnudo por las calles, cubierto de sangre. Durante el proceso judicial, los psiquiatras concluyeron que sufría de una enfermedad mental grave. Fue declarado no culpable por razón de insanidad y enviado a tratamiento psiquiátrico. A diferencia de muchos relatos de posesión, hay registros policiales. Existió una investigación criminal real, hubo un juicio, y los exorcismos fueron confirmados por los participantes. Por eso el caso sigue siendo citado tanto por investigadores paranormales como por escépticos. Los sacerdotes involucrados declararon posteriormente que creían haber dejado el exorcismo incompleto. Para los creyentes, eso explicaría la tragedia ocurrida pocas horas después. Para los escépticos, el caso refleja una enfermedad mental severa, que fue interpretada como una posesión demoníaca. De los casos antes mencionados, Michael Taylor probablemente sea el más perturbador, porque no termina con una supuesta liberación, sino con una muerte real y una investigación criminal. La música para este video fue proporcionada por Monster Music y Repulsive. Abajo en la descripción dejaré un link hacia sus canales para que puedas disfrutar de todo su contenido. Y así terminan 5 de los casos de posesión y exorcismo más inquietantes de la historia. Algunos creen que estas personas fueron víctimas de fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Otros aseguran que todo puede explicarse mediante enfermedades mentales, sugestión colectiva o el miedo de una época que buscaba respuesta en lo sobrenatural. Pero sin importar en qué lado te encuentres, hay algo difícil de ignorar. Detrás de cada una de estas historias hubo personas reales que sufrieron, familias destruidas, investigaciones, juicios y preguntas que hoy en día siguen sin respuesta. Quizás nunca sabremos qué ocurrió realmente en aquellas habitaciones cerradas donde se realizaron estos exorcismos. Tal vez los demonios existan únicamente en la mente humana, o tal vez algunas puertas nunca debieron abrirse. La próxima vez que escuches un ruido extraño en medio de la noche o sientas que alguien te observa cuando estás completamente solo, recuerda que algunas de las historias más aterradoras no nacieron de la ficción, sino de hechos que realmente ocurrieron. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para acompañarme en el próximo misterio. Buenas noches y procura no escuchar voces cuando las luces se apaguen.